Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer este abrigo talla 2 a 2 agujas. Material: 300 gramos de lana grueso. Cada uno de estos ovillos tiene 100 gramos. Aguja número 3. Empezar con lana auxiliar. Son 42 puntos. Tejer una fila al derecho. Y ahora sí empezamos ya con la lana que vamos a tejer. Este es la fila 1. Tejer bastante suelto. Tejer al derecho. Esta lana tiene 3 hebras. Vamos a sacar una hebra. De esta forma. Estamos dejando como 5 centímetros ahí. Y lo sacamos. Según que vamos tejiendo, vamos a bajar una hebra. Y aquí tenemos tejer el punto de orilla. Es la fila 2, tejer al revés. Tejer el punto de orilla. Es la fila 3, tejer al derecho. Es la fila 4, pasar el punto de orilla sin tejer. Tejer al revés. Dar la vuelta. Es la fila 5, pasar el punto de orilla sin tejer. Tejer al derecho. Es la fila 6, pasar el punto de orilla sin tejer.
tejer al revés. Y aquí tenemos 4 puntos. Ahora ya vamos a tejer más la hebra que hemos ido sacando acá. Y lo ponemos ya. Entonces hemos tejido 5 filas solamente con 2 hebras. Ahora aquí debemos unir sin tejer este punto, pasar y tomar el otro punto de aquí, este otro, intercalando sin tejer. Para eso la fila 1 hemos tejido bastante suelto. Ahí hemos doblado. Y aquí ya podemos bajar la lana auxiliar. Queda de esta forma. Después de doblar, aquí tenemos 83 puntos. Pasar 2 puntos sin tejer. Tejer 4 puntos al revés. Y estos son para los botones. Elástico doble, 2 al derecho, 2 puntos al revés. Aquí debemos tejer 4 puntos revés. 1, 2, 3, 4. 2 puntos al derecho. Dar la vuelta. Pasar 2 puntos sin tejer. 4 puntos al revés. 4 puntos revés. Después es tejer 2 puntos revés, 2 puntos al derecho. Es la fila 2. Y estos 4 puntos también es al revés. Los 2 últimos es al revés. De este lado no debemos tejer cuando empezamos. Este es la fila 3. De aquí 4 puntos al revés. Estamos formando el punto musgo para los botones y el ojal.
continuar tejiendo 2 revés y 2 puntos al derecho. Dar la vuelta y no tejer los 2 puntos. Tomar 2 puntos y tejer de esa forma, una lazada y ahí tenemos el ojal. Es la fila 4. Es la fila 5. Es la fila 6. Son 6 filas de elástico doble. Ahora vamos a volver a contar las filas. Este será la fila 1. 2 puntos pasar sin tejer. 4 puntos revés. Aquí vamos a dividir para los delanteros las mangas y la espalda. Entonces empezamos con un lado del delantero. Son 12 puntos para el delantero y ponemos el marcador ahí. Dos puntos revés. Formar el punto 8 es pasar el punto por encima de 2 puntos. Tejer un punto al derecho, una lazada y tejer un punto al derecho. 2 puntos revés. Aquí nuevamente pasar un punto por encima de 2. Un punto al derecho, una lazada y un punto al derecho. 2 puntos revés y ahí son 12 puntos. Aumentar un punto, pasar el marcador, tejer 2 puntos al revés. Debemos separar 9 puntos ahí. Después de los 2 puntos al revés, ponemos el marcador. Entonces aquí tenemos 2 puntos separados. Aumentar un punto. Pasar el punto por encima. Tejer al derecho, una lazada y un punto al derecho.
3 puntos revés, 1, 2, 3. Pasar el punto por encima, es otro punto 8. Tejer un revés, una lazada y un revés. Aumentar un punto, pasar el marcador, tejer 2 puntos revés, poner otro marcador. La espalda son 21 puntos y ponemos el marcador aquí. Aumentar un punto, tejer un punto revés y formar ya el punto 8, pasando el punto por encima. Tejer al derecho, una lazada y un punto al derecho, un punto revés. Pasar por encima, un derecho, una lazada, un punto revés, un punto por encima, un punto derecho, una lazada y un punto derecho, un punto revés. Aquí una vez más, un punto derecho, una lazada y un punto al derecho, un punto revés. Otra vuelta, pasar un punto por encima de 2 puntos, un punto revés, aumentar un punto y este es la espalda. Pasar el marcador, tejer 2 puntos revés y aquí poner un marcador. Ahora está formado la manga al igual que la otra manga de 9 puntos y debemos poner un marcador ahí. Son 9 puntos. Aumentar un punto. Un derecho, una lazada, un derecho. 3 puntos revés. Aquí otra vuelta, pasar por encima. Un derecho, una lazada y un derecho. Aumentar un punto. Pasar el marcador, tejer 2 puntos revés. Poner el marcador, aumentar, ya este es el lado del delantero. Y aquí son 12 puntos. Tenemos 12 puntos, el otro lado del delantero. Tejer 2 puntos revés, formar la figura de 3 puntos, dos puntos revés y otra vuelta la otra figura. Dos puntos revés. Poner el marcador y aquí nos resta 6 puntos. Aquí tenemos en resumen la división de los puntos.
Para el delantero, manga, espalda, la otra manga y el otro delantero. Y son en total 83 puntos. La fila 2 debemos tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho, lo que es derecho al derecho. Es la fila 2. Tejer lo que es al derecho, derecho y lo que es revés al revés. Es la fila par. Y en la fila par no debemos aumentar. Es la fila 3. En la fila 3 debemos aumentar. Tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho derecho. Ahí. Es la fila 3, es fila impar y debemos aumentar. Pasar el marcador, tejer 2 puntos revés. Pasar el marcador, aumentar. Aquí también hay que aumentar. Pasar el marcador, tejer 2 puntos revés. Pasar el marcador y aumentar. Es la fila 4, fila par y no debemos aumentar. Aquí también podemos sacar este marcador. Dar la vuelta. Y es la fila 5. Aquí también sacamos el marcador. En la fila 5 debemos formar la figura y para eso es pasar el punto por encima. Un punto derecho, una lazada, un punto derecho. 2 puntos revés.
otra vuelta a este punto, pasar por encima, un punto derecho, una lazada, un punto derecho. Es fila impar y debemos aumentar. Es la fila 6 y tejer lo que es derecho al derecho y lo que es revés al revés. Es la fila par, no debemos aumentar. Es la fila 7. Es la fila impar y debemos aumentar. Es la fila 9. Es fila impar y debemos aumentar, y en la fila 9 también vamos a formar la figura, lo que es tomar este punto y pasar por encima de 2 puntos. Aquí pasamos por encima, un punto al derecho, una lazada y un punto al derecho. Es la fila 10. Es fila par, no debemos aumentar, y tejer lo que es al revés, revés, y lo que es al derecho, al derecho.
Es la fila 11 y solo debemos aumentar. Es la fila 12. Aquí otra vez debemos formar el ojal. Después tejer lo que es al derecho y lo que es al revés, revés. Es fila par y no debemos aumentar. Es la fila 13 y en la fila 13 formar la figura. También debemos aumentar. Es la fila 14. Tejer lo que es al derecho, derecho y lo que es al revés, revés. Es la fila 15. Tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho, derecho. Es fila impar y aquí debemos aumentar. Al mismo tiempo podemos sacar ya el marcador porque se ve bastante claro para aumentar. Aumentar aquí un punto, tejer 2 puntos revés. Lo mismo sacamos el marcador y aumentar un punto. De este lado también se puede ver mucho mejor. Es opcional continuar tejiendo con el marcador o sin el marcador. Este es la fila 16, es fila par y no debemos aumentar. El resto de los puntos tejer como está. Si es al derecho y si es al revés, revés.
Es la fila 17. Es fila impar y debemos aumentar. Como también estamos formando la figura. Y aquí aumentamos. Un punto, tejer 2 puntos revés, aumentar un punto. Es la fila 18. Es fila par y no debemos aumentar. Dar la vuelta. Es la fila 19. Es fila impar y debemos aumentar. Es la fila 19 y no debemos formar la figura. Es la fila 20. Tejer lo que es al derecho, derecho y lo que es revés, al revés. Es la fila 21. Es fila impar. Debemos formar también la figura. Debemos aumentar porque estamos en la fila impar. Es la fila 22. Tejer lo que es al revés, revés y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 23. Tejer lo que es al revés, revés y lo que es al derecho, derecho. Y como es fila impar, debemos aumentar para el delantero, la manga, la espalda. Y como es fila impar, también como es fila impar, debemos aumentar.
son en 4 partes que debemos aumentar. Aquí está 1, 2, 3 y 4. Es la fila 24. Es fila impar, tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho derecho. Es la fila 25. Debemos formar la figura. Es fila impar y se debe aumentar. Es la fila 26 y debemos formar el ojal. Es la fila 26, es fila par. Debemos tejer lo que es al derecho derecho y lo que es al revés revés. Es la fila 27. Tejer lo que es al derecho derecho y lo que es al revés revés. Sin embargo, es fila impar y debemos aumentar. Es la fila 28. Y tejer lo que es al derecho derecho y lo que es al revés revés. Es la fila 29 y debemos formar la figura. Y es fila impar y debemos aumentar también.
Es la fila 30. Es fila par. Tejer lo que es al derecho, derecho, lo que es al revés, revés. Es la fila 31. Es fila impar y debemos aumentar. Es la fila 32. Tejer lo que es al derecho, derecho y lo que es al revés, revés. Es la fila 33. Debemos formar la figura. Es fila impar y debemos aumentar. Es la fila 33. Es la fila 34. Tejer lo que es al derecho, derecho, lo que es al revés, revés. Es la fila 35. Es fila impar y debemos aumentar los puntos. Es la fila 36. Es la fila 37. Formar la figura.
es fila impar, debemos aumentar. Es la fila 38. Tejer lo que es al derecho, derecho, y lo que es al revés, revés. Es la fila 39. Es fila impar y debemos aumentar. Es la fila 40, tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho, derecho. Aquí en las 40 filas son 2 puntos de orilla más 4 puntos punto musgo, 32 puntos el delantero, 2 puntos que separan para ir aumentando, 49 puntos la manga, 2 puntos, 61 puntos la espalda, 2 puntos, 49 puntos la otra manga, 2 puntos que separan, 32 puntos el otro lado del delantero, 4 puntos punto musgo más 2 puntos de orilla. Es la fila 41. Formar la figura. Poner un marcador aquí. Aquí tenemos 2 puntos revés. Tejer un punto y aumentar un punto de esta forma. Ahora son 3 puntos revés. Este es el delantero y es la fila 41. Formar la figura. Ahora vamos a tejer ya por separado. Entonces, de estos dos puntos, un punto pasa a ser al delantero y el otro punto pasará a ser para la manga. Aquí dejamos el delantero y continuamos tejiendo la manga. Es la fila 41 de la manga. Para tener un mejor control, aquí ponemos marcador.
aquí formar la figura. Aquí lo mismo, los dos puntos que separaban, lo pasamos un punto para la manga y un punto para la espalda, ahí. Ahora en la manga son 51 puntos. Lo mismo de este lado, ponemos en descanso. Tejer el punto de orilla. Tejer lo que es al revés, revés, y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 42. Estamos tejiendo una de las mangas. Tejer el punto de orilla. Es la fila 43 y la fila 44 debemos tejer lo que es al derecho, derecho, y lo que es al revés, revés. Es la fila 45. Debemos formar la figura. La fila 46, 47 y 48, tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 49. Debemos formar la figura. La fila 50, 51, 52. Debemos tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 53. Debemos formar la figura. La fila 54, 55, 56, tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 57. Formar la figura.
La fila 58, 59, 60, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 61. Formar la figura. La fila 62, 63, 64, tejer lo que es al revés, revés y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 65. Formar la figura. La fila 66, 67, 68, tejer lo que es al revés, revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 69. Debemos formar la figura. La fila 70, 71, 72, tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 73. Debemos formar la figura. La fila 74, 75, 76, tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 77, formar la figura. La fila 78, 79, 80, tejer lo que es el revés, revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 81. Formar la figura.
La fila 82, 83, 84, tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 85. Formar la figura. La fila 86, 87, 88, tejer lo que es al revés, revés y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 88. Es tejer recto después de que hemos separado la manga. Desde este punto hasta aquí son 48 filas o en total 88 filas. Volvemos a contar la fila 1. 3 puntos revés. Formar la figura, lo mismo que esto. Tres puntos revés. Formar figura. Tres puntos revés. Aquí también formar la figura. Tres puntos revés. Formar la figura. Tres puntos revés. Formar la figura. Tres puntos revés. Y esta es la fila 1. La fila 2, 3 y 4, tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 5. Formar la figura. La fila 6, 7 y 8, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 9. Formar la figura. Es la fila 10, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Hasta aquí son 10 filas. Y debemos tejer una fila punto tubular. Pasar el punto sin tejer. Y tejer un punto al derecho.
pasar un punto sin tejer y la lana debe estar delante de esa forma y tejer al derecho. Entonces la lana pasamos a este lado, pasar un punto y tejer al derecho un punto. Vamos intercalando. Solamente una fila. Finalizar con aguja. Debemos unir punto por punto. Ahí tenemos ya una manga terminado. La otra manga debemos tejer de la misma forma. Para tejer el otro lado de la manga, tejer la fila 41 de la espalda. Este lado del delantero ya hemos tejido. Ahora este es la fila 41 de la espalda. Formar la figura. Aquí es un punto revés. Aumentar un punto. Formar la figura. Un punto revés y aumentar un punto revés. Un punto revés y aumentar un punto revés. Entonces hemos aumentado 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Aquí debemos tejer más un punto a la espalda y un punto pasa a la manga. Ponemos en descanso los puntos. Con otra aguja tejer la manga. Poner marcador. Es la fila 41 de la manga. Formar la figura.
tejer más un punto hacia la manga y un punto pasa al delantero. Poner en descanso los puntos del delantero tejer lo mismo que la otra manga. Aquí tenemos la otra manga ya terminado. Hemos tejido un lado del delantero, la espalda, y ahora continuamos con este otro lado del delantero. Es la fila 41. Formar la figura, un punto revés, aumentar un punto al revés y un punto revés. En total son 3 puntos revés. Es la fila 42. Y aquí debemos unir con la espalda. Aquí también debemos unir con el delantero. Es la fila 43 y la fila 44 tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 45. Formar la figura. También debemos formar la figura en la espalda y en el otro lado del delantero. La fila 46, tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 47. Aumentar un punto al revés.
y cuando aumentamos aquí debemos aumentar también aquí un punto, otro punto aquí, un punto aquí y aquí también. Lo mismo aquí en el otro lado del delantero. Entonces cada vez que aumentamos aquí, aumentamos en las otras partes. La fila 48, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 49. Formar la figura. La fila 50, 51 y 52, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 53. Formar la figura. También aumentar un punto al revés. Aquí en el delantero, en la fila 53, son 5 puntos revés ahora. Es la espalda. Lo mismo, debemos formar la figura y aumentar un punto al revés. Estamos en la fila 53, ahora son 4 puntos revés. La fila 54, 55 y 56, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 57. Formar la figura. La fila 58, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho.
Es la fila 59. Uno, dos, tres puntos revés, aumentar un punto al revés. Es la fila 59 y debemos aumentar. En la espalda ahora son 5 puntos revés. En el delantero son 6 puntos revés, aquí en el centro. La fila 60, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 61. Formar la figura. En el delantero y la espalda. La fila 62, 63 y 64, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 65. Formar la figura. Aquí también debemos aumentar. 1, 2, 3. Son 3 puntos revés. Aumentar un punto al revés. Ahora son 7 puntos al revés en el delantero. En la espalda también debemos aumentar. Formar la figura. Es la fila 65. Tejer 1, 2. 2 puntos revés. Aumentar un punto. Ahora son 6 puntos revés en la espalda. La fila 66, 67 y 68, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 69. Formar la figura. La fila 70, 71 y 72, tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho, derecho. Formar la figura.
Es la fila 73 y debemos aumentar un punto. 4 puntos revés y un punto. También al revés. En el delantero son 8 puntos revés. Formamos la figura. Es la fila 73. Debemos aumentar un punto. Son 7 puntos revés. La fila 74, 75, 76 debemos tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 77, formar la figura. La fila 78, 79 y 80, tejer lo que es derecho al derecho y lo que es revés al revés. Es la fila 81. Cuatro puntos revés, aumentar un punto y 4 puntos revés. En total son 9 puntos. Formar la figura. Y aquí en la espalda es 1, 2, 3, 4. 4 puntos revés, aumentar un punto y formar la figura. Repetir lo mismo en aquí, en este otro y aquí también. Ahora son 8 puntos revés. La fila 82, 83 y 84, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho.
Es la fila 85, formar la figura. La fila 86, 87 y 88, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 89, formar figura. Cuatro puntos revés, aumentar un punto. Y ahora son 10 puntos al revés. Formar la figura. Es la fila 89 en la espalda. Aumentar un punto. Ahora son 9 puntos. La fila 90, 91 y 92, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 93. En la fila 93 debemos formar la figura. La fila 94, 95 y 96, tejer todo lo que es revés al revés y lo que es al derecho derecho. Es la fila 96. Hasta aquí en total son 96 filas. Hemos aumentado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Aquí habían solamente 2 puntos. 2 puntos que estaban al revés. Entonces ahora son 10 puntos en el delantero. 10 puntos al revés aquí y también 10 puntos al revés aquí. Esta parte hemos tejido recto, no hemos aumentado ni hemos disminuido. Aquí en la espalda era un punto revés en la primera parte. Ahora son 9 puntos. Y aquí lo terminamos ya el tejido.
Seguimos lo que es derecho al derecho y lo que es revés al revés. Hasta ahí, derecho. Ahora vamos a reducir al revés. Son 2 puntos revés. Luego al derecho. Ahora revés. Ese es el abrigo para niña y es para la talla 2.